Dios. Les informamos que ya los programas nuevos que estamos sacando, como el de La Biblia tiene la respuesta, ya fue enviado a Costa Rica, y también el programa Noticiero Profético ya está también disponible. Gracias por estos programas. Y en esta mañana vamos a analizar un tema tremendo en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 7. El tema de esta mañana es los pecados sexuales. La Biblia dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. La Biblia describe claramente cuáles son los componentes del ser humano. Dice Hebreos 4:12, 1 Tesalonicenses 5:23, que somos un espíritu. Pongan mucha atención, somos espíritu básica y principalmente, porque nuestro Creador es el Padre de los espíritus. Tenemos un alma. El alma es el asiento de las emociones, los afectos, los sentimientos, la voluntad. Es lo que en el Nuevo Testamento se llama la mente. Aquí está en la mente todo esto. Y el alma y el espíritu que tenemos viven dentro de un envase. Una casa temporal, en el griego se usó la palabra soma, con S, soma. Cuando la Biblia nos muestra y nos describe exactamente de qué estamos compuestos, comenzamos a entender que cada una de las partes o componentes del ser humano están interrelacionadas. Mi espíritu recibe la comunicación directamente de Dios, porque Dios es espíritu. Juan 4:24 al 26. Dios se comunica a mi espíritu. Mi espíritu comienza a enviar la información a mi alma. El alma, o sea, a mi mente. En la medida en la que mi mente recibe la información de la Biblia, porque esta es la comunicación de Dios espiritualmente a mi alma, mi mente se va renovando y transformando. La vida cristiana es una renovación mental de todos mis sistemas anteriores de valores, mis sistemas filosóficos, mis pensamientos, mis ideas. Y ahora esta nueva información que va entrando a mi alma ha causado, ahora sí se podría llamar, un lavado verdadero del cerebro, porque realmente lo necesitábamos. Y mi mente, en la proporción en la que va cambiando y va recibiendo esta información, mi mente va enviando la información a mi cuerpo. Y mi cuerpo entonces, cuando me pide que yo le dé, o me pide que lo satisfaga, todos los impulsos que tenemos carnales están en el cuerpo, no en la mente, no en el espíritu, están en el cuerpo los impulsos sexuales. Cuando mi cuerpo me comienza a demandar, si mi mente está fuerte, mi mente le dice a mi cuerpo no, y mi cuerpo comienza poco a poco a debilitarse. Dice Colosenses 3:5, hagan morir. En la medida en la que yo le niego a mi cuerpo sus gustos, es en la misma proporción en la que mi cuerpo se comienza a convertir en el esclavo de mi mente. Y antes de que fuéramos cristianos, era a la inversa este proceso. Éramos esclavos de nuestras pasiones. Si todos los cristianos comprendiésemos en esta mañana, a través de este mensaje, la gravedad del pecado en nuestra vida, pero más que nada, las consecuencias después de nuestros pecados, lo que hacen los pecados sexuales en nuestra vida, lo que nos marcan en nuestra vida, lo que le hacen a nuestra mente, cómo enferman el espíritu, según de Corintios 7:1, y el daño que le ocasionamos a Dios, nosotros comenzaríamos realmente a cambiar nuestra manera de vivir. El pecado fue la causa precisamente por la cual Dios tuvo que bajar del cielo, por causa de tus pecados y de mis pecados. Y el pecado es tan grave a los ojos de Dios, el pecado es tan serio a los ojos de Dios, que no había otra manera en que Dios pudiera solucionar el problema del pecado más que abriendo los brazos en una cruz y muriendo en nuestro lugar como nuestro sustituto con su sangre para poder limpiarnos de todas nuestras inmundicias y maldades pecaminosas. Una vez que nosotros somos cristianos y hemos comprendido que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesucristo, Dios quiere, amados santos, que comencemos a tomar el pecado en serio. Que estemos conscientes de la gravedad del pecado
y que podamos ser responsables de nuestras acciones. La Biblia dice que ya que recibimos a Cristo, estos impulsos de nuestro cuerpo siguen vivos. Se les llama en el Nuevo Testamento el viejo hombre, o lo que éramos antes de ser nuevas criaturas. Ahí está dentro nuestra antigua naturaleza pecaminosa, adámica, continuamente pidiendo y continuamente exigiéndonos que le demos gusto. Yo les decía que esto es comparado a un globo. El globo es la carne, nuestra carne. La mano arriba del globo es el Espíritu de Dios. Si tú a un globo lo pones en una tina y le pones la mano encima, el globo ahí se queda debajo del agua. Pero en el momento en que tú le quitas la mano, el globo sube a la superficie. Su tendencia es, ¿verdad?, salir. La Biblia dice en Romanos 8:13 que si nosotros por el Espíritu aplacamos, controlamos la carne se mantendrá controlada. Pero que el que piensa que está firme, el que crea que ya, porque ayer habló en lenguas, o porque ayer fue muy santo, porque ayer fue una reunión de oración, o porque se le apareció el arcángel Gabriel hace 3 días en su casa, no importa tus experiencias pasadas, la lucha con nuestra carne es diaria. Diaria, 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 diaria. Tenemos que estar continuamente ejerciendo el poder sobre de ella. Porque en cuanto nos descuidamos, sale a la superficie y nos damos cuenta que todo aquello que creíamos que ya no existía, ahí está dentro de nosotros, latente y potencialmente. Esta antigua naturaleza tiene todos los días que morir. Dice Colosenses 3:5, hagan morir. La frase hagan morir es la palabra griega necro. Necro significa mortificar, poner bajo sentencia de pena de muerte, no permitir que viva. Hagan morir lo terrenal, no lo espiritual. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿A qué se refiere 2 Corintios 5:17? El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo que nueva criatura? Yo voy al espejo y tengo la misma cara. Somos cristianos y hay cristianos que tienen 1 o 2 años y siguen fumando. ¿Cuál nueva criatura? Bueno, esta palabra nueva criatura es nueva creación espiritual. Nuestro espíritu ha sido creado totalmente nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es espiritualmente. Pero también se acuerdan que dijimos que también tenemos un alma, ¿verdad? Bueno, el alma es la mente. Entonces, espiritualmente, Dios ha creado una nueva creación dentro de nosotros. El espíritu es totalmente nuevo, pero mi alma, mi mente, está en proceso de ser renovada. Esto se llama la santificación. Romanos 12:1 y 2. Ya no se conformen al mundo, sino transfórmense por medio de la renovación. Volver a ser nuestra mente. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo a Dios, que es la manera más razonable de vivir. Entonces nuestra mente está en el proceso de la santificación y nuestro cuerpo es corruptible. La carne no puede ser parchada, nuestra carne no puede ser modificada, nuestra carne tiene que ser controlada nada más hasta que nos entierren, nos metan a un pozo, ya sea que te cremen, no importa lo que le hagan a tu cuerpo cuando tú mueras. Si quieres donar tus órganos, dónalos, qué bueno que los dones, y regala todo, hasta tus orejas, tus pestañas, regala todo lo que quieras. Porque nada te va a servir y de todas maneras si no lo regalas, los gusanos se lo van a comer. Entonces cuando Jesucristo venga, Él va a volver a darnos, no ese cuerpo que se deshizo. La resurrección no es reconstrucción, la resurrección es, se nos entregará un cuerpo totalmente nuevo. Pero ese cuerpo nuevo tendrá dentro nuestra personalidad, mi espíritu y mi alma, que nunca jamás pueden morir. Tú te mueres hoy en la noche, nos vamos a la presencia del Señor. Tú, nuestro cuerpo, lo cremas, se lo come un tiburón, te vas al mar, chocas, te deshacen los gusanos. Cuando venga Cristo, 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, traerá con Él a los que durmieron con Él, y vendrá mi cuerpo y mi espíritu. Entonces, cuando oigan la voz del Hijo del Hombre, Juan 5:25 en adelante, resucita mi cuerpo transformado, y en el aire se va a juntar con mi alma y con el espíritu, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, nuestro cuerpo, siendo la parte más débil de nuestro ser, es la que ahora es el templo de Dios. Dice la Biblia, hagan morir en ustedes, y el primer pecado que se menciona es la fornicación. La palabra fornicación viene del griego con P de papá, porneia. De ahí viene la palabra pornografía. Se ha traducido como prostitución o dibujos que alteran realmente el propósito del sexo. Es una distorsión del sexo, la pornografía. La palabra porneia o pornografía, de donde viene este derivado, que se tradujo fornicación, significa cualquier relación sexual ilícita. Dios quiere que nosotros como sus hijos entendamos lo siguiente. Él ha puesto dentro del ser humano impulsos sexuales.
Y el sexo es una de las características más bellas, más hermosas, más preciosas, más disfrutables, más bonitas que existen dentro de un matrimonio. ¿Qué es lo que abarca la palabra porneia? Abarca 6 pecados sexuales principales. Número 1, relaciones sexuales antes de casarse. Dios no quiere que nosotros practiquemos el sexo antes del matrimonio. ¿Por qué? Si alguien practica el sexo antes del matrimonio, lo practica de una manera irresponsable. ¿Por qué? Porque tal vez embaraces a tu novia, a lo mejor resulta que ni tu novio te quiere y cuando te vea con la pancita pega la carrera, a lo mejor él trae enfermedades venéreas. Hermano, no es, pero nosotros usamos condón. Bueno, es la mentira del siglo, de la publicidad del diablo alrededor. El condón está hecho de un material que se llama látex, y la impermeabilidad del condón es solamente de un 65%. No importa que sea alemán, que sea suizo o que lo hayan hecho en Catepec. El 35% del condón más resistente que tú me puedas traer, a la luz de la ciencia, es absolutamente permeable para la filtración de enfermedades venéreas. Así que si tú crees que tienes sexo seguro 100%, es la mentira de las campañas de publicidad. No hay sexo seguro más que dentro del matrimonio. Entonces, practicar el sexo antes del matrimonio, además de que es irresponsable, además de que pueden enfermarse con enfermedades venéreas, además de que se pueden ser transmitidas a tu hijo, además de que puedes tener un hijo y ser una madre soltera como las millones de madres solteras, la Biblia dice que usar el sexo antes del matrimonio afecta también la mente. La culpa de muchas mujeres, la culpa de muchos hombres, traumas tremendos. En la mayor parte lo vamos a ver cuando analicemos el lesbianismo y el homosexualismo, cantidad de jóvenes y de mujeres que ahora dicen que son los homosexuales o lesbianas porque fueron violados a los 13, 14 años de edad, o porque una lesbiana las comenzó a agarrar cuando eran jovencitas, o un homosexual, y comenzaron a tratar de cambiar su manera de pensar, a hacer creer que realmente es normal, y aceptan y dicen, soy un homosexual, no me gustan las mujeres, lo cual es la mentira más grande también de Satanás. Entonces el sexo antes del matrimonio también se llama fornicar. En segundo lugar, la palabra fornicación abarca el sexo dentro del matrimonio con otra mujer que no sea tu esposa, con otro hombre que no sea tu esposo. La Biblia dice en Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla. La palabra mancilla significa mancha, contaminación. O sea, nuestro cuarto, en nuestra casa, los que estamos casados, nuestro cuarto, nuestra recámara, es santa a los ojos de Dios. Y Dios ve esta recámara donde estoy con mi esposa como algo honroso, como algo glorioso. Cuando mi esposa y yo, tú y tu esposo o tu esposa, tenemos relaciones sexuales, Dios está contento. Dios está feliz cuando tenemos relaciones, porque estamos teniendo relaciones bajo la cobertura, bajo su espectro, bajo sus parámetros, y Dios está feliz porque para eso nos dio el sexo. Dice Proverbios, gózate con la mujer de tu juventud, como amada gacela, tus caricias te satisfagan siempre. Pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Honroso sea tu cuarto sin mancha. Que cuando estés tú y tu esposa no haya pornografía, no haya otro hombre, no haya otra mujer. Honroso ante los ojos de Dios. Y bajo esos límites, Dios bendice las relaciones sexuales. El 90% actualmente de las revistas, Cosmopolitan, Vanidades y todo ese cochinero de cosas que existe en el mercado, sugieren, no, cuando tengan relaciones, vean otras relaciones, vean películas pornográficas para que se existen, hagan esto, compren estos aparatos, etcétera, etcétera. Todo con tal de que, de pervertir lo que ante los ojos de Dios es intocable y debe de ser sin mancha. El diablo quiere ensuciar todo aquello que Dios ha hecho puro. Después, dentro del matrimonio, cuando una persona rompe este vínculo con su esposa, y tú cometes adulterio y tienes relaciones con una mujer o con otro miembro de tu esposo, el hombre es espiritual y cuerpo. El matrimonio es esto. Es la interrelación de dos cuerpos, dos almas y dos espíritus. Y en ese momento, lo que hace que en un matrimonio pueda existir la bendición de Dios es la fidelidad. La lealtad del uno para el otro. En cuanto en un matrimonio hay adulterio, se rompe esta fidelidad, se ensucia esta lealtad. Y en ese momento nace dentro de ese matrimonio, de esa casa, lo cual contamina a nuestros hijos, lo que se llama los celos, la desconfianza. Y se convierte esa relación en un verdadero infierno. Dice Proverbios 5, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Las consecuencias del adulterio son tan graves, son tan patéticas,
que tenemos el caso en la Biblia de los dos más grandes hombres de Dios. Por un lado, Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Jamás en la historia ha existido ni volverá a existir ningún hombre que cargue una fuerza de 300 kilos, que luche con un león y que le abra con las manos sin ninguna otra cosa como un cabrito, las mandíbulas. La fuerza de Sansón era una fuerza sobrenatural que no era natural, era dada por el Espíritu de Dios. Y a ese hombre y al hombre más sabio de toda la historia, Salomón, a estos dos hombres, al más fuerte y al más sabio, los dos los hizo caer una mujer. Una mujer fue la causa y la ruina de los dos hombres más grandes en fuerza y en sabiduría en la palabra de Dios. El adulterio hace que se rompa esa fidelidad, que se rompa esa lealtad, entre el infierno y pasará mucho tiempo, escúchame bien. No vengan porque la mayor parte de los hombres así viendo a las mujeres, ay, si mi esposa no me ha perdonado, ¿qué querías entonces que te perdonara a los 6 meses? Es que fue hace 1 año y medio, ¿y qué creías que tu esposa la tiene en la mente para que tú recobres la confianza de tu esposa? Necesitarás 5 años de portarte con Martín de Porres. Vas a tener que hacer obras de arrepentimiento, vas a tener que producir frutos de arrepentimiento. Has manchado tu hogar, has manchado tu matrimonio, has manchado la vida de tus hijos. Has arruinado tu vida y tu mente. ¿Hay restauración? Sí hay restauración. Gloria por la sangre de Dios y porque Dios es misericordioso y nos perdona, pero la cosecha la recogemos. Ahí está David, un hombre conforme al corazón de Dios. Comete adulterio con Betsabé. Pierde su niño. Su hijo se rebela. Hay incesto en su matrimonio. A sus demás mujeres son violadas públicamente. Su hijo predilecto Absalón se convierte en su enemigo propio. ¿Y todo por qué? Ahí está, examina las cartas de Samuel en la Biblia. Ahí está David hecho pedazos. ¿Y todo por qué? Porque 15 años antes, 20 años antes, cometió adulterio. Y pasaron 20 años y seguía recogiendo la cosecha. La paga del pecado es la muerte. Dios no puede ser burlado. Si no entra eso en nuestro espíritu, si no lo entendemos, por eso dice el que comete adulterio es falto de entendimiento. No han entendido que la paga del pecado es la muerte. Veamos en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. Capítulo 20. Levítico 20. Versículos del 10 al 18, los pecados sexuales contra los cuales Dios lanzó la pena de muerte. Y en esta mañana yo le pido a Dios que me dé sabiduría para hacerte entender por qué son tan graves, o sea, nuestro entendimiento está tan enceguecido por el pecado. La Biblia describe en Romanos 1 que la mente está tan oscurecida por el pecado, que no alcanzamos a entender por qué esa drasticidad de pena capital, pena de muerte al que cometiera estos pecados, pero esta mañana tú lo vas a entender por qué. Dice en Levítico 20, versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dios sentenciaba bajo pena de muerte el adulterio. Si nosotros comenzamos en esta mañana a tratar de ilustrar lo siguiente, lo vamos a entender. Ayúdame, Señor. Si estuviéramos en una isla, vamos a poner 10 parejas. Vamos a una isla 10 parejas. Vamos esas 10 parejas en esa isla a levantar una sociedad. Somos los fundadores de una nueva sociedad. No hay nadie, todavía nadie tiene hijos, a 10 parejas. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a levantar una sociedad, para poder levantar una cultura, es poner inmediatamente normas y leyes entre nosotros. Porque si de repente el otro chavo le echa los perros a mi esposa y yo le echo los perros a la otra pareja, a la cuarta pareja, y entre nosotros comienza a haber este tipo de cosas, va a haber después crímenes, va a haber asesinatos entre nosotros, va a haber perversión, van a nacer hijos, no van a saber de quién, y la historia nos demuestra sociológicamente que lo más grande, el común denominador más grande que ha existido, causante del derrumbamiento de las sociedades antiguas y de los imperios como fueron los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos, no fue la política, no fueron los partidos, no fue la educación, no fue la economía ni la inflación, fue la inmoralidad. La inmoralidad, de acuerdo a la perspectiva de Dios, de acuerdo al sistema de valores de Dios en la Biblia, es el causante, la destrucción de una nación, de un imperio, de una familia y de tu vida y de mi vida. La inmoralidad es la carcoma, es el veneno más grande que pueda las puertas del infierno inyectar a nuestra sociedad, a tu vida y a tu hogar. Dios pues toma tan en serio la fidelidad en un matrimonio
que si alguien en esa isla, entre nosotros las parejas, decimos, vamos a poner las reglas, si te metes con mi esposo, te matamos. ¡Ay, qué drástico! Es que es más drástico todavía que comencemos a degenerarnos porque no llegaremos a formar ni en los próximos 15 años ninguna sociedad. Tú respetas a mi esposa, yo respeto a tu esposo, respetas a mi esposo, respeta a mi esposo. Y al primero que amanezca y lo agarremos en adulterio, lo colgamos de la palmera más grande. Para que haya temor en todos y sepamos que esto es algo serio. No podemos subsistir sin reglas morales. Dice el versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre y que se quiera meter con su madrastra o con su propia madre, la desnudez de su padre descubrió. La frase la desnudez de su padre significa relaciones sexuales en la Biblia. El primer caso de homosexualismo fue el hijo de Noé, Cam, que descubrió la desnudez de su padre. Eso significa que él tuvo relaciones mientras su padre estaba borracho con él. Y por eso Dios maldijo a Cam. Y esa es la primera relación perversa sexual que hay en la palabra de Dios. Dice el versículo 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Dios le llama grave perversión el incesto. Las relaciones entre los familiares son graves a los ojos de Dios. Y ahora la ciencia lo descubre a través de una enfermedad como la hemofilia y como las enfermedades venéreas, lo grave que es meterse entre primos y entre parientes y tener relaciones sexuales, y más cuando nacen hijos que son víctimas de tus perversiones o de mis perversiones. Versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dios condena en el Antiguo y en el Nuevo Testamento las relaciones homosexuales. ¿Por qué? Cuando Dios creó al hombre, Dios le puso al hombre órganos reproductores masculinos y le trajo no a Paquito, ni a Jorgito, ni a Chencho, ni a Pepito, le trajo a una mujer del sexo opuesto. Y lo más maravilloso es que los órganos reproductores de ella sexuales y los órganos reproductores de él, entre los dos, iban a unirse y a ser colaboradores del Creador para que en la unión de un hombre y una mujer del sexo opuesto, los dos trajeran seres humanos a este mundo. Estos se llaman relaciones naturales. Todo lo que es antinatura o contra la naturaleza es pecaminoso. Está violando, está transgrediendo los límites que Dios estableció para todo aquello en lo cual es soberano y en lo cual Él es el juez. Así que cuando el hombre deja, dice en Romanos 1, lo que es por naturaleza, y deja a la mujer y se vuelve con su mismo género, hombre con hombre, o cuando la mujer se vuelve contra las mujeres, contra natura, entonces esta desviación de volverse al sexo opuesto y comenzar con su propio sexo, se llama en la Biblia perversión, se llama homosexualismo, se llama sodomismo, se llama pecado de fornicación. Versículo 14, el que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Vean ustedes la drasticidad del corazón de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora estamos bajo la gracia, gracias a Dios por eso. Pero vemos nosotros que al inicio de la civilización, al inicio de las normas, cuando la gente comenzaba a crecer y a desarrollarse y a multiplicar y a llenar la tierra, el corazón de Dios nos los muestra. ¿Cuánto Dios odia esto? Por eso dice el pasaje que acabamos de leer en Colosenses 3:5, cosas por las cuales la ira de Dios. ¿Quieres hacer enojar de veras? ¿No quieres hacer enojar a Dios? Hazlo con un pecado sexual. No hay forma en la que Dios desencadene más rápido su ira que en los pecados sexuales por las consecuencias, de lo cual nosotros muchos estamos ciegos. Dice el versículo 15, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Esto se llama bestialismo, tener relaciones con chivos, con borregos, con gallinas, con perros, con gatos. Esto es una perversión de lo más grande que hay ya. Esto lo practican los satanistas. Versículo 16, si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal, matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, o sea, tuviera relaciones con tu hermana o con tu hermano, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Dios, querer tener relaciones con tu hermana o con tu hermano, con tu primo, hasta la tercera. Y dice el versículo 18 para terminar, cualquiera que duerma con mujer menstruosa. Vean ustedes que hasta Dios prohíbe, dice, y descubre su desnudez, o sea, te acuestas con tu esposa o con cualquier mujer que tenga su menstruación, su fuente descubrió. Y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de su pueblo.
Dios prohíbe aún las relaciones sexuales durante la menstruación de la mujer. Dios abomina eso. Eso no es sano, eso no es saludable, eso es un pecado grande que se llama fornicación ante los ojos de Dios. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, a 1 Corintios 6. ¿Se imaginan ustedes si no tuviésemos la Biblia? Cada quien, total, ¿verdad? Para mí es un estilo de vida. ¿Por qué me dicen que ser homosexual es malo si es mi estilo de vida? Gay rights. Denos nuestros derechos a los homosexuales. Ahorita en México estamos ante una gran disyuntiva, un gran dilema. Está comenzando el movimiento gay y lésbico en México a protestar a tal grado que ahora van a tener o quieren legislar ya en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados aquí en México, los derechos de los homosexuales y las lesbianas. Imagínense ustedes a dónde hemos llegado ya, como en Estados Unidos, como en Dinamarca, como en Europa, surgen y despidan en las calles diciéndole a la sociedad, respétenos, déjanos vivir esa vida. Y la sociedad, pues, ¿qué hacemos? Pues sí, vamos a darle chance, ¿verdad? Pues vamos a darles permiso. Pues es que la sociedad, como no tiene normas, como no tiene moral, como no tenemos una guía que nos diga, esto es santo, esto es inmundo, los gobiernos acaban cediendo y acaban aceptándolos como algo que es normal y es su estilo de vida, cuando la Biblia le llama abominación. Ahora hay una cosa importante antes de leer aquí Corintios 6 que quede claro. Ahora estamos en Puerto Vallarta. Llegó un barco con 1,300 homosexuales. Hay 5 discotecas en Puerto Vallarta de homosexuales y como 3 de lesbianas. Miren, me decían los hermanos en la iglesia, después de las 7, hermanos, uno no puede caminar con sus hijos en el centro de la antigua Vallarta, porque es Sodoma y Gomorra. Así ve las colas de los gays, pero así descarados, así. Ahí ya no hay nada de nadie, es un descaro tremendo. Íbamos por la calle y unos hermanos que me iban acompañando comenzaron a gritarles, se vaya al infierno, pecadores, cochinos, inmundos. Y yo me enojé. Y le dije al hermano, párate un ratito, permítame darles esta meditación. El homosexualismo es pecado, pero nosotros no podemos ganarlos para Cristo juzgándolos. Nosotros tenemos que ir con ellos y decirles, ¿sabes una cosa? Yo tengo una alternativa a tu estilo de vida. Y presentarles a Jesucristo, porque muchos de ellos, como borrachos y otros pecados, ¿verdad?, están así por la perversión del ser humano y porque no han tenido la oportunidad que has tenido tú y yo de saber qué es normal y qué no es normal. Entonces no podemos nosotros juzgarlos ni condenarlos porque Cristo vino a salvar a los gays, a los borrachos, a los pecadores, a los adúlteros, a los afeminados, a aquellos que han transgredido las leyes de su Padre. Jesús vino a buscar a los pecadores. Entonces, si tú agredes a estas personas y los insultas de esa manera, o los ves así, aquí en la iglesia tenemos algunos, gracias a Dios, y allá también en el norte, y gracias a Dios porque están bajo restauración, y tarda años su restauración, es el caso más difícil de restauración psíquica. 1 entre 500 se restaura plenamente. Tardan 10, 15 años en cambiar su manera de pensar, porque están tan lastimados y el diablo les hizo creer que eran mujeres tan profundamente que su restauración toma muchos años, mucha paciencia en nosotros como iglesia, mucha misericordia y mucho amor. Entonces, no condenes ni los ataques, sino primero preséntales a Cristo. Guía a esa lesbiana a Cristo, comprende que Jesús se acercó con la mujer samaritana que llevaba 7 esposos y con el que vivía no era su esposo. Y Jesús no le dijo en Juan 4, eres una perversa, eres esto, sino que le dijo, el hombre con el cual vives ahorita no es tu esposo. Si tú supieras quién es el que te da de beber y el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría el agua de la vida. Entonces, nosotros estamos en desacuerdo con los gays, estamos en desacuerdo con su estilo de vida, pero Dios ama al pecador. Dios odia sus pecados, pero Dios ama a los pecadores. Y tenemos que amar a los pecadores y mostrarles que no está bien a los ojos de Dios y arrebatarlos del infierno. Dice 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, no te engañes, no te equivoques, no te hagas el tonto, no te hagas la tonta, no erréis. No, Dios no puede ser burlado. Escuchen claramente lo que dice la Biblia. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, no nos equivoquemos. Si hay alguno de ustedes en esta mañana que se diga cristiano y que viene a la iglesia y fue bautizado y dime que cantas el coro y dime que cantas santo y dime lo que quieras, si hay alguna persona en esta mañana que practica. Una cosa es que caigas una vez al año, 2 veces al año, te borrachaste y ya no lo vuelvas a hacer. Pero si hay alguien aquí que cada semana fornica con su novia, una muchacha que da su cuerpo a 3 o 4 antes de casarse, si hay alguien aquí que tiene un amante y que está casado y no está divorciado, si hay alguien aquí que tiene relaciones lesbianas o con animales y tú te mueres hoy en la tarde, tú te vas directamente al infierno. Yo solamente te transmito lo que dice Dios, no erréis, no heredarás el reino de Dios.
Y dice el versículo 11 de una forma preciosa. Y esto éramos algunos. Así es, la iglesia somos puros ex. Aquí hay ex narcotraficantes, ex homosexuales, ex lesbianas, ex transas, ex ladrones, ex borrachos, ex cocainómanos, ex marihuanos. ¡Éramos! De allá nos sacó Dios. Y nos trasladó y nos pone y nos muestra. Hay otro mundo que te estoy mostrando, que es un reino de paz. Quiero tu salud, quiero tu prosperidad. Pero entiende, esas cosas de las cuales yo te saqué y te arrebaté del diablo, tú tienes ahora la libertad para volver. Si quieres regresar a ellas, quieres regresar a embarrarte otra vez y pisar el lodo y estar en la mugre donde te saqué, hazlo. Pero mi ira estará sobre ti, porque di mi vida por ti en la cruz. ¿Cómo podemos nosotros, después de haber sido sacados de esa mugre donde vivíamos, de ese basurero donde Dios nos sacó, volver a practicar esos pecados? ¿Cómo podríamos hacer semejante abominación ante los ojos de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz? Esto éramos algunos, mas ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo podríamos regresar otra vez a esa vida de donde Dios nos sacó de esa posilga en la que estábamos todos de alguna forma metidos? Dice el versículo 13 para ilustrar esto de una forma natural. Las viandas para el vientre. Viandas es comida, vientre es estómago. O sea, la comida fue diseñada, las manzanas, la verdura que te comes, todo está diseñado para que entre ¿a dónde? Primero a tu boca, tus muelas mastiquen la carne, la fruta, tu lengua con tus glándulas gustativas pueda discernir lo amargo o lo dulce, pasa a mi tráquea, el esófago, la laringe, pasa por el tubo hasta mi estómago, aquí están los líquidos de mi estómago que se encargan de la digestión, todo está interrelacionado, lo que yo me como y mi estómago que Dios diseñó. Dios diseñó el estómago para la comida que me voy a comer y la comida está diseñada para que pueda entrar, nutrir, ser llevada por la sangre, por todo el organismo y repartir minerales y vitaminas, todo está interrelacionado en lo que Dios hizo. Bueno, el cuerpo, dice el versículo 13, no es para la fornicación. El cuerpo que tú tienes y el cuerpo que yo tengo no fue diseñado para que fuera usado sexualmente como a ti te da la gana, como las películas te lo enseñan, como lees en la revista Cosmopolitan o por el consejo de los psiquiatras y psicólogos del mundo que no son cristianos. Mi cuerpo, dice la Biblia, fue diseñado, fue creado para el Señor. Para Él fue creado. Y el Señor para mi cuerpo. Dios creó el cuerpo en el vientre de María, de su Hijo Jesús, para que el cuerpo de Jesús fuera totalmente consagrado a Dios. Y cuando Dios me formó en el vientre de mi madre, me formó para que algún día, en mi caso hace 25 años, Él entrara y se convirtiera mi cuerpo, este cuerpo que tengo, en el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo no fue creado para tener relaciones sexuales ilícitas, ni para mancharlo, ni para hacerle daño. Cuando Cristo en esta tierra mostró su ira y su enojo, lo hizo cuando se asomó a la casa de su padre, al templo, donde lo habían convertido en cueva de ladrones. Agarró un chicote y los agarró a todos a cintarazos y volcó sus mesas. Y ahora ese templo, si ese es el corazón de Dios y la ira de Dios contra aquellos que estaban manchando su templo, cuando en aquella época el templo era una construcción, ¿cuánto más coraje y cuánta ira ahora Dios tendrá contra aquellos que convierten su cuerpo en cueva y posilga de marranos, de cuches, de lombrices y de toda ave inmunda aborrecible? ¿Cuántos de ustedes en la mente tienen solamente pasiones, malos deseos? No pueden ver a una mujer sin desnudarla de los pies a la cabeza. No pueden ver ninguna cosa con pureza ni con transparencia porque están llenos de inmundicia. Y dice la Biblia, Dios odia y abomina estos pecados. ¿Listo? ¿Qué fue lo de cruzarlos de una ramera? De ningún modo. ¿Conoce que sea una ramera? Es un cuerpo con ella, que dice los de la carne, pero que al Señor unes con Él. En el momento que tú te unes con hombre, en el momento que tú te unes mujer, en relaciones sexuales antes de casarse, si ya estás casado de una mujer, tu hombre, esposo o un animal, el momento en que tú unes en el momento que estás sacando, estás blasfemando, estás haciendo silencio, lo que Dios en eso te haga algo, si tú estás haciendo eso, te autoridad. Y Dios nos compró para que fuésemos de Él. Dice el versículo 18, huyan de la fornicación, échate a correr, escápate de esa trampa. No vayas, no te subas a ese coche, muchachita, cuando vengan por ti tus amigos. No te subas con ellos. Una muchacha que se toma una copa de alcohol, una cuba, se toma 2. Una muchacha que se toma 2, se toma 3. Y cualquier mujer que se toma o que tiene en su sistema nervioso, en su sistema sanguíneo, 3 copas de alcohol, pierde su virginidad. Si no es que ya la perdiste desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque el alcohol le abre la jaula al animal que traemos dentro.
Y ese animal que estamos viendo que lo tenemos que hacer morir, si quieres que salga, pero así que salga y se manifieste, nada más prueba 3 o 4 copas de alcohol. Al otro día no sabrás ni con quién te acostaste ni cómo se llamaba el fulano. ¿Por qué? Porque el comete adulterio, es falta de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza y hará, su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Proverbios capítulo 6. Dice el versículo 18, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que tú cometas son pecados fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hace muchos años estábamos en Estados Unidos oyendo una conferencia de un hermano muy usado por Dios llamado Charles Swindoll. Este hermano es ahora el director del Seminario Teológico de Dallas, un seminario teológico conservador de los mejores que hay en el mundo. Y este hermano nos contaba en este seminario que cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial, su base en Japón, donde estaban los soldados, enfrente de la calle donde estaban acampados era un prostíbulo, era una cuadra lleno así, pero en cada lugar había prostitutas. Y tenían a fuerza que pasar por ahí para subirse a los camiones, etcétera, etcétera. Entonces dice, yo tenía 2 meses sin ver a mi esposa. La mayoría de los soldados éramos casados, otros solteros, pero nosotros estábamos casados y éramos cristianos, teníamos devocionales ahí antes de salir. Y después de 2 meses de estar separados, por eso dice 1 Corintios 7, que no nos neguemos el uno al otro, ¿verdad? Que cuando estemos casados, nada de que 15 días o que la mujer le dice, ¿sabes qué? Pues ahora, nananay. ¿Por qué? Porque el diablo nos tienta a causa de nuestra incontinencia. Y además dice la Biblia, cumpla el hombre el deber conyugal y la mujer es un deber dentro del matrimonio, las relaciones sexuales. No son sucias, son preciosas, son bendecidas por Dios y Dios se pone contento y hasta los ángeles te aplauden cuando tienes relaciones con tu esposa. Y cuando en esas relaciones hay santidad en medio del lecho sin mantillo. Este hermano dijo, tengo ya 2 meses y no sé qué voy a hacer, comenzó a ser asaltado y cada vez que pasaba por ahí, pues todas las prostitutas, ¿verdad? Y yo, Charlie Boy, le hablaban y él pasaba, ¿verdad? Y como que no quería la cosa, lo hacía así, yo lo hacía para acá y para allá y Dios mío, y comenzaba toda la tarde a ser atormentado por esos pensamientos y más en la noche. Entonces dice el hermano, yo comencé a descubrir que tenía ganas de practicar la masturbación para no irme con una prostituta y recordé que la masturbación entra dentro de la fornicación. Jesús dijo, si miras a una mujer o practicas el sexo con otra mujer en tu mente, eres adúltero. Así que nada de que en la escuela que te digan que es sano, es pecado delante de Dios usar nuestros órganos sexuales para autosatisfacernos. ¿Saben lo que hizo este hermano? Dice, al otro día le pidió al Espíritu Santo, Señor, ayúdame, porque si sigo pasando por esta calle todos los días, ya no aguanto las tentaciones. Se mandó a hacer 2 orejeras. Así hizo este hermano. Y dice, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Y vámonos, dice, comencé todas las mañanas con mis orejeras, sin voltear a ningún lado y corriendo en la calle. Dice, tuvimos 7 meses acampados y todos los días era la misma rutina. Pero cuando regresé a Estados Unidos, le dije a mi esposa, quiero decirte delante de Dios que te he sido fiel. Él tiene ahorita casi 80 años de edad y él dice, mi matrimonio es uno de los más bellos y más lindos porque mi esposa y yo hemos guardado nuestros votos de lealtad hasta la muerte. Dios bendice un hogar, a un hombre, a una mujer que le es fiel a su compañero, a su compañera. Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que cometa es por el cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que tú sabes que tu cuerpo no fue usado para que vieras esas imágenes, ni para que tuvieras esos pensamientos. Mi mente debe estar llena del Espíritu Santo, llena de la palabra. Debo tener discernimiento, debo saber separar entre lo limpio y lo inmundo. Fuimos creados para Dios. Y solo en Dios vamos a tener paz, solo en comunión con Dios, solo en la santidad. Solo los puros verán a Dios. No podemos ver a Dios en la Biblia. No puedo tener relación con una persona que me dice soy santo. En mí no hay tinieblas. Yo no puedo decir que tengo comunión con Dios si mi vida en mi mente está llena de inmundicia, si mi cuerpo lo he manchado, si mi cuerpo lo he ensuciado. ¿Cómo puedo tener comunión con aquel que me dice andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Para que yo pueda caminar con Dios tengo que estar de acuerdo en que Él es santo y ser yo santo. Él es puro, yo tengo que ser puro. Él está en la luz, yo tengo que tener luz y entonces caminamos los 2 de acuerdo. Y Él me bendice y siento su mano y su bendición en mi propia vida. Dichosos los puros, porque ellos verán a Dios. Nuestro cuerpo es del Espíritu Santo, está en nosotros, el cual tenemos de Dios y no somos nuestros. Ya nuestro cuerpo no nos pertenece. Ya no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, mi esposa no puede hacer lo que quiera con su cuerpo, tú no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, ahora nuestros cuerpos son de Dios. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12:1. Porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorifícalo. Y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Vivimos en una sociedad inmunda. El olor a basura cada día crece más. El diablo tiene una meta: destruir las sociedades a través de la inmoralidad. Esta es la razón por la cual todos los programas de televisión, las telenovelas, los anuncios en el periférico y en las principales avenidas de las ciudades son de hombres y mujeres en ropa interior. Hasta las caricaturas ahora tienen el carácter del sexo. Porque el diablo sabe que así nos debilita. Y cuando el sexo nos controla, y nosotros somos controlados por el sexo, tú te enojas. Oh, grande, grande es la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Dios ha muerto en una cruz y nos ha dejado su sangre para que nos limpiemos, para que gobernemos nuestros pensamientos, para que hagamos en esta mañana pacto con Él y votos de pureza y de santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. En esta mañana muchos de ustedes han pecado de alguna de estas formas sexualmente. Y Dios es grande en la misericordia. Él te ama. Nos ama con amor eterno. Y quiere que esta mañana tú tomes en serio tu vida sexual. Él quiere que tú seas responsable. Y que sepamos que le vamos a dar cuentas. Y te piden esta mañana que te vuelvas a Él. Que le pidas perdón. Que te arrepientas con todo tu corazón. Y que le digas ahí desde tu alma estas palabras. Dile a Dios: Señor mío y Dios mío, perdóname por todos mis pecados sexuales, de pensamiento, de palabra o de obra. Lávame con tu sangre, Jesús, mi mente. Quita de mi mente esta mujer o este hombre si hay algún deseo sexual hacia ellos. Dame un corazón puro, Señor. Hago un pacto contigo esta mañana de no ver con mis ojos absolutamente nada que te ofenda. Te pido, Señor, que fortalezcas mi carne a través de tu Espíritu Santo. Te prometo, Señor, si hay alguien aquí que es joven y no está casado, dile: Señor, te prometo que con tu fortaleza llegaré a mi matrimonio virgen. Si ahora no eres virgen, dile a Dios: Señor, ahora, de aquí en adelante, mi cuerpo no lo va a volver a tocar ningún varón. Y si hay algún hombre que quiera sobrepasarse en sus caricias con mi cuerpo, Señor, te pido que en ese momento me recuerdes el pacto que estoy haciendo en este momento contigo. Porque quiero llegar a mi matrimonio bendecido por ti, bendecida por ti. Quiero tomar en serio mi cuerpo, que es el templo de tu Espíritu Santo. Y no lo quiero volver a ensuciar, para tu gloria, Señor Jesús. Los que están casados, díganle a Dios: Padre, en este momento, perdona que te he ofendido porque he cometido adulterio. Lávame con tu sangre en esta mañana y no quiero una cosecha más grande. Quiero detener mi adulterio en esta mañana, tomar en serio tu palabra y darme cuenta que no me puedo burlar de ti. Te pido que me des amor por mi esposa, amor por mi esposo. Y que no haya nadie en mi mente más que él, más que ella. Porque yo quiero que tú bendigas mi casa. Yo quiero que bendigas a nuestros hijos. Queremos tener paz y tranquilidad en nuestro hogar. Y te prometo que si hay algo en mi casa lo voy a sacar. Toda revista, todo video, todo aquello que pueda manchar nuestro lugar santo. En este momento, te prometo, Señor, que lo limpiaré. Te pido que me perdones y me laves con tu sangre. Y si has tenido relaciones homosexuales o lesbianas, dile: Señor, perdóname, he pecado contra mi naturaleza. Confieso que esta práctica es abominación a tus ojos. Y te pido que me rescates de esta maldad y me laves con tu sangre, Señor Jesús. Porque quiero que mi cuerpo glorifique
Una cosa es que caigas una vez al año, 2 veces al año, te borrachaste y ya no lo vuelvas a hacer. Pero si hay alguien aquí que cada semana fornica con su novia, una muchacha que da su cuerpo a 3 o 4 antes de casarse, si hay alguien aquí que tiene un amante y que está casado y no está divorciado, si hay alguien aquí que tiene relaciones lesbianas o con animales, y tú te mueres hoy en la tarde, tú te vas directamente al infierno. Yo solamente te transmito lo que dice Dios, no erréis, no heredarás el reino de Dios. Y dice el versículo 11 de una forma preciosa. Y esto éramos algunos. Así es, la iglesia somos puros ex. Aquí hay ex narcotraficantes, ex homosexuales, ex lesbianas, ex transas, ex ladrones, ex borrachos, ex cocainómanos, ex marihuanos. Éramos. De allá nos sacó Dios. Y nos trasladó y nos pone y nos muestra, hay otro mundo que te estoy mostrando, que es un reino de paz. Quiero tu salud, quiero tu prosperidad, pero entiende, estas cosas de las cuales yo te saqué y te arrebaté del diablo, tú tienes ahora la libertad para volver. Si quieres regresar a ellas, quieres regresar a embarrarte otra vez y pisar el lodo y estar en la mugre donde te saqué, hazlo, pero mi ira estará sobre ti, porque di mi vida por ti en la cruz. ¿Cómo podemos nosotros, después de haber sido sacados de esa mugre donde vivíamos, de ese basurero donde Dios nos sacó, volver a practicar esos pecados? ¿Cómo podríamos hacer semejante abominación ante los ojos de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz? Esto éramos algunos, mas ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo podríamos regresar otra vez a esa vida de donde Dios nos sacó, de esa posilga en la que estábamos todos de alguna forma metidos? Dice el versículo 13 para ilustrar esto de una forma natural. Las viandas para el vientre. Viandas es comida, vientre es estómago. O sea, la comida fue diseñada, las manzanas, la verdura que te comes, todo está diseñado para que entre ¿a dónde? Primero a tu boca, tus muelas mastiquen la carne, la fruta, tu lengua con tus glándulas gustativas pueda discernir lo amargo, lo dulce, pasa mi tráquea, el esófago, la laringe, pasa por el tubo hasta mi estómago, aquí están los líquidos de mi estómago que se encargan de la digestión, todo está interrelacionado, lo que yo me como y mi estómago que Dios diseñó. Dios diseñó el estómago para la comida que me voy a comer y la comida está diseñada para que pueda entrar, nutrir, ser llevada por la sangre, por todo el organismo y repartir minerales y vitaminas, todo está interrelacionado en lo que Dios hizo. Bueno, el cuerpo, dice el versículo 13, no es para la fornicación. El cuerpo que tú tienes y el cuerpo que yo tengo no fue diseñado para que fuera usado sexualmente como a ti te da la gana, como las películas te lo enseñan, como lees en la revista Cosmopolitan o por el consejo de los psiquiatras y psicólogos del mundo que no son cristianos. Mi cuerpo, dice la Biblia, fue diseñado, fue creado para el Señor. Para Él fue creado. Y el Señor para mi cuerpo. Dios creó el cuerpo en el vientre de María, de su Hijo Jesús, para que el cuerpo de Jesús fuera totalmente consagrado a Dios. Y cuando Dios me formó en el vientre de mi madre, me formó para que algún día, en mi caso hace 25 años, Él entrara y se convirtiera a mi cuerpo, este cuerpo que tengo, en el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo no fue creado para tener relaciones sexuales ilícitas, ni para mancharlo, ni para hacerle daño. Cuando Cristo en esta tierra mostró su ira y su enojo, lo hizo cuando se asomó a la casa de su padre, al templo, donde lo habían convertido en cueva de ladrones. Agarró un chicote y los agarró a todos a cintarazos y volcó sus mesas. Y ahora ese templo, si ese es el corazón de Dios y la ira de Dios contra aquellos que estaban manchando su templo, cuando en aquella época el templo era una construcción, ¿cuánto más coraje y cuánta ira ahora Dios tendrá contra aquellos que convierten su cuerpo en cueva y posilga de marranos, de cuches, de lombrices y de toda ave inmunda aborrecible? ¿Cuántos de ustedes en la mente tienen solamente pasiones, malos deseos? No pueden ver a una mujer sin desnudarla de los pies a la cabeza. No pueden ver ninguna cosa con pureza ni con transparencia porque están llenos de inmundicia. Y dice la Biblia, Dios odia y abomina estos pecados. ¿Listo? ¿Qué fue los de que sabemos de una ramera? De ningún modo. ¿Conoce que se ve con una ramera? Es un cuerpo con ella, que dice los de la carne, pero que se al Señor unes con Él. En el momento que tú te unes con hombre, en el momento que tú te unes mujer, en relaciones sexuales antes de casarse, si ya estás casado de una mujer, tu esposa, con esposo o un animal, el momento en que tú unes en el momento que estás sacando, estás blasfemando, estás haciendo silencio, lo que Dios en eso te haga algo rico. Si tú estás haciendo eso, te autoridad. Y Dios nos compró para que fuésemos de Él. Dice el versículo 18, huyan de la fornicación. Échate a correr. Escápate de esa trampa.
No vayas, no te subas a ese coche, muchachita, cuando vengan por ti tus amigos. No te subas con ellos. Una muchacha que se toma una copa de alcohol, una copa, una cuba, se toma 2. Una muchacha que se toma 2, se toma 3. Y cualquier mujer que se toma o que tiene en su sistema nervioso, en su sistema sanguíneo, 3 copas de alcohol, pierde su virginidad. Si no es que ya la perdiste desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque el alcohol le abre la jaula al animal que traemos dentro. Y ese animal que estamos viendo que lo tenemos que hacer morir, si quieres que salga, pero así que salga y se manifieste, nada más prueba 3 o 4 copas de alcohol. Al otro día no sabrás ni con quién te acostaste ni cómo se llamaba el fulano. ¿Por qué? Porque comete adulterio, es falta de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Proverbios capítulo 6. Dice el versículo 18, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que tú cometas son pecados fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hace muchos años estábamos en Estados Unidos oyendo una conferencia de un hermano muy usado por Dios llamado Charles Swindoll. Este hermano es ahora el director del Seminario Teológico de Dallas, un seminario teológico conservador de los mejores que hay en el mundo. Y este hermano nos contaba en este seminario que cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial, su base en Japón, donde estaban los soldados, enfrente de la calle donde estaban acampados era un prostíbulo, era una cuadra lleno así, pero en cada lugar había prostitutas. Y tenían a fuerza que pasar por ahí para subirse a los camiones, etcétera, etcétera. Entonces dice, yo tenía 2 meses sin ver a mi esposa. La mayoría de los soldados éramos casados, otros solteros, pero nosotros estábamos casados y éramos cristianos, teníamos devocionales ahí antes de salir. Y después de 2 meses de estar separados, por eso dice 1 Corintios 7, que no nos neguemos el uno al otro, ¿verdad? Que cuando estemos casados, nada de que 15 días o que la mujer le dice, ¿sabes qué? Pues ahora, nananay. ¿Por qué? Porque el diablo nos tienta a causa de nuestra incontinencia. Y además dice la Biblia, cumpla el hombre el deber conyugal y la mujer es un deber dentro del matrimonio, las relaciones sexuales. No son sucias, son preciosas, son bendecidas por Dios y Dios se pone contento y hasta los ángeles te aplauden. Colaboradores del Creador para que en la unión de un hombre y una mujer del sexo opuesto, los dos trajeran seres humanos a este mundo. Estos se llaman relaciones naturales. Todo lo que es antinatura o contra la naturaleza es pecaminoso. Está violando, está transgrediendo los límites que Dios estableció para todo aquello en lo cual Él es soberano y en lo cual Él es el juez. Así que cuando el hombre deja, dice en Romanos 1, lo que es por naturaleza, y deja a la mujer y se vuelve con su mismo género, hombre con hombre, o cuando la mujer se vuelve contra las mujeres, contra la natura, entonces esta desviación de volverse al sexo opuesto y comenzar con su propio sexo, se llama en la Biblia perversión, se llama homosexualismo, se llama sodomismo, se llama pecado de fornicación. Versículo 14, el que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Vean ustedes la drasticidad del corazón de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora estamos bajo la gracia, gracias a Dios por eso. Pero vemos nosotros que al inicio de la civilización, al inicio de las normas, cuando la gente comenzaba a crecer y a desarrollarse y a multiplicar y a llenar la tierra, el corazón de Dios nos los muestra. ¿Cuánto Dios odia esto? Por eso dice el pasaje que acabamos de leer en Colosenses 3:5, cosas por las cuales la ira de Dios. ¿Quieres hacer enojar de veras? ¿No quieres hacer enojar a Dios? Hazlo con un pecado sexual. No hay forma en la que Dios desencadene más rápido su ira que en los pecados sexuales por las consecuencias, de lo cual nosotros muchos estamos ciegos. Dice el versículo 15, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Esto se llama bestialismo, tener relaciones con chivos, con borregos, con gallinas, con perros, con gatos. Esto es una perversión de lo más grande que hay ya. Esto lo practican los satanistas. Versículo 16, si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal, matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, o sea, tuviera relaciones con tu hermana o con tu hermano, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Dios, querer tener relaciones con tu hermana o con tu hermano, con tu primo, hasta la tercera. Y dice el versículo 18 para terminar, cualquiera que duerma con mujer menstruosa,
Vean ustedes que hasta Dios prohíbe, dice, y descubre su desnudez, o sea, te acuestas con tu esposa o con cualquier mujer que tenga su menstruación, su fuente descubrió. Y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de su pueblo. Dios prohíbe aún las relaciones sexuales durante la menstruación de la mujer. Dios abomina eso. Eso no es sano, eso no es saludable, eso es un pecado grande que se llama fornicación ante los ojos de Dios. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, a 1 Corintios 6. ¿Se imaginan ustedes si no tuviésemos la Biblia? Cada quien, total, ¿verdad? Para mí es un estilo de vida. ¿Por qué me dicen que ser homosexual es malo si es mi estilo de vida? Gay rights. Denos nuestros derechos a los homosexuales. Ahorita en México estamos ante una gran disyuntiva, un gran dilema. Está comenzando el movimiento gay y lésbico en México a protestar a tal grado que ahora van a tener o quieren legislar ya en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados aquí en México, los derechos de los homosexuales y las lesbianas. Imagínense ustedes a dónde hemos llegado ya, como en Estados Unidos, como en Dinamarca, como en Europa, surgen y desfilan en las calles diciéndole a la sociedad, respétenos, déjanos vivir esa vida. Y la sociedad, pues, ¿qué hacemos? Pues sí, vamos a darle chance, ¿verdad? Pues vamos a darles permiso. Pues es que la sociedad, como no tiene normas, como no tiene moral, como no tenemos una guía que nos diga, esto es santo, esto es inmundo, los gobiernos acaban cediendo y acaban aceptándolos como algo que es normal y es su estilo de vida, cuando la Biblia le llama abominación. Ahora hay una cosa importante antes de leer aquí Corintios 6 que quede claro. Ahora estamos en Puerto Vallarta. Llegó un barco con 1.300 homosexuales. Hay 5 discotecas en Puerto Vallarta de homosexuales y como 3 de lesbianas. Miren, me decían los hermanos en la iglesia, después de las 7, hermano, uno no puede caminar con sus hijos en el centro del antiguo Vallarta, porque es Sodoma y Gomorra. Así, ve las colas de los gays, pero así descarados, así. Ahí ya no hay nada de nada, ya es un descaro tremendo. Íbamos por la calle, y unos hermanos que me iban acompañando comenzaron a gritarles, ¡se vaya al infierno, pecadores, cochinos, inmundos! Y yo me enojé. Y le dije al hermano, párate un ratito, permítame darles esta meditación. El homosexualismo es pecado, pero nosotros no podemos ganarlos para Cristo juzgándolos. Nosotros tenemos que ir con ellos y decirles, ¿sabes una cosa? Yo tengo una alternativa a tu estilo de vida. Y presentarles a Jesucristo, porque muchos de ellos, como borrachos y otros pecados, ¿verdad?, están así por la perversión del ser humano y porque no han tenido la oportunidad que has tenido tú y yo de saber qué es normal y qué no es normal. Entonces no podemos nosotros juzgarlos ni condenarlos porque Cristo vino a salvar a los gays, a los borrachos, a los pecadores, a los adúlteros, a los afeminados, a aquellos que han transgredido las leyes de su Padre. Jesús vino a buscar a los pecadores. Entonces, si tú agredes a estas personas y los insultas de esa manera, o los ves así, aquí en la iglesia tenemos algunos, gracias a Dios, y allá también en el norte, y gracias a Dios porque están bajo restauración, y tarda años su restauración, es el caso más difícil de restauración psíquica. 1 entre 500 se restaura plenamente. Tardan 10, 15 años en cambiar su manera de pensar, porque están tan lastimados, y el diablo les hizo creer que eran mujeres tan profundamente, que su restauración toma muchos años, mucha paciencia en nosotros como iglesia, mucha misericordia y mucho amor. Entonces, no condenes ni los ataques, sino primero preséntales a Cristo. Guía a esa lesbiana a Cristo, comprende que Jesús se acercó con la mujer samaritana que llevaba 7 esposos y con el que vivía no era su esposo. Y Jesús no le dijo en Juan 4, eres una perversa, eres esto, sino que le dijo, el hombre con el cual vives ahorita no es tu esposo. Si tú supieras quién es el que te da de beber y el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría el agua de la vida. Entonces, nosotros estamos en desacuerdo con los gays, estamos en desacuerdo con su estilo de vida, pero Dios ama al pecador. Dios odia sus pecados, pero Dios ama a los pecadores. Y tenemos que amar a los pecadores y mostrarles que no está bien a los ojos de Dios y arrebatarlos del infierno. Dice 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, no te engañes, no te equivoques, no te hagas el tonto, no te hagas la tonta, no erréis. Dios no puede ser burlado. Escuchen claramente lo que dice la Biblia. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, no nos equivoquemos. Si hay alguno de ustedes en esta mañana que se diga cristiano y que viene a la iglesia y fue bautizado y dime que cantas el coro y dime que cantas santo y dime lo que quieras. Si hay alguna persona en esta mañana que Dios ha creado una nueva creación dentro de nosotros. El espíritu es totalmente nuevo, pero mi alma, mi mente, está en proceso de ser renovada. Esto se llama la santificación.
Romanos 12, 1 y 2. Ya no se conformen al mundo, sino transfórmense por medio de la renovación. Volver a ser nuestra mente. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo a Dios, que es la manera más razonable de vivir. Entonces nuestra mente está en el proceso de la santificación y nuestro cuerpo es corruptible. La carne no puede ser parchada, nuestra carne no puede ser modificada, nuestra carne tiene que ser controlada nada más hasta que nos entierren, nos metan a un pozo, ya sea que te cremen, no importa lo que le hagan a tu cuerpo cuando tú mueras. Si quieres donar tus órganos, dónalos, qué bueno que los dones, y regala todo, hasta tus orejas, tus pestañas, regala todo lo que quieras. Porque nada te va a servir y de todas maneras si no lo regalas, los gusanos se lo van a comer. Entonces cuando Jesucristo venga, Él va a volver a darnos, no ese cuerpo que se deshizo. La resurrección no es reconstrucción, la resurrección es, se nos entregará un cuerpo totalmente nuevo. Pero ese cuerpo nuevo tendrá dentro nuestra personalidad, mi espíritu y mi alma, que nunca jamás pueden morir. Tú te mueres hoy en la noche, nos vamos a la presencia del Señor. Tú, nuestro cuerpo, lo cremas, se lo come un tiburón, te vas al mar, chocas, te deshacen los gusanos. Cuando venga Cristo, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, traerá con Él a los que durmieron con Él, y vendrá mi cuerpo y mi espíritu. Entonces, cuando oigan la voz del Hijo del Hombre, Juan 5, 25 en adelante, resucita mi cuerpo transformado, y en el aire se va a juntar con mi alma y con el espíritu, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, nuestro cuerpo, siendo la parte más débil de nuestro ser, es la que ahora es el templo de Dios. Dice la Biblia, hagan morir en ustedes, y el primer pecado que se menciona es la fornicación. La palabra fornicación viene del griego con P de papá, porneia. De ahí viene la palabra pornografía. Se ha traducido como prostitución o dibujos que alteran realmente el propósito del sexo. Es una distorsión del sexo, la pornografía. La palabra porneia o pornografía, de donde viene este derivado, que se tradujo fornicación, significa cualquier relación sexual ilícita. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, entendamos lo siguiente. Él ha puesto dentro del ser humano impulsos sexuales. Y el sexo es una de las características más bellas, más hermosas, más preciosas, más disfrutables, más bonitas que existen dentro de un matrimonio. ¿Qué es lo que abarca la palabra porneia? Abarca 6 pecados sexuales principales. Número 1, relaciones sexuales antes de casarse. Dios no quiere que nosotros practiquemos el sexo antes del matrimonio. ¿Por qué? Si alguien practica el sexo antes del matrimonio, lo practica de una manera irresponsable. ¿Por qué? Porque tal vez embaraces a tu novia, a lo mejor resulta que ni tu novio te quiere y cuando te vea con la pancita pega la carrera, a lo mejor él trae enfermedades venéreas. Hermano, no es, pero nosotros usamos condón. Bueno, es la mentira del siglo, de la publicidad del diablo alrededor. El condón está hecho de un material que se llama látex. Y la impermeabilidad del condón es solamente de un 65%. No importa que sea alemán, que sea suizo o que lo hayan hecho en Catepec. El 35% del condón más resistente que tú me puedas traer, a la luz de la ciencia, es absolutamente permeable para la filtración de enfermedades venéreas. Así que si tú crees que tienes sexo seguro 100%, es la mentira de las campañas de publicidad. No hay sexo seguro más que dentro del matrimonio. Entonces, practicar el sexo antes del matrimonio, además de que es irresponsable, además de que pueden enfermarse con enfermedades venéreas, además de que se pueden ser transmitidas a tu hijo, además de que puedes ser un hijo y ser una madre soltera como las millones de madres solteras, la Biblia dice que usar el sexo antes del matrimonio afecta también la mente. La culpa de muchas mujeres, la culpa de muchos hombres, traumas tremendos. En la mayor parte lo vamos a ver cuando analicemos el lesbianismo y el homosexualismo, cantidad de jóvenes y de mujeres que ahora dicen que son homosexuales o lesbianas porque fueron violados a los 13, 14 años de edad, o porque una lesbiana las comenzó a agarrar cuando eran jovencitas, o un homosexual, y comenzaron a tratar de cambiar su manera de pensar, a hacer creer que realmente es normal, y aceptan y dicen, soy un homosexual, no me gustan las mujeres, lo cual es la mentira más grande también de Satanás. Entonces el sexo antes del matrimonio también se llama fornicar. En segundo lugar, la palabra fornicación abarca el sexo dentro del matrimonio con otra mujer que no sea tu esposa, con otro hombre que no sea tu esposo. La Biblia dice en Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla. La palabra mancilla significa mancha, contaminación. O sea, nuestro cuarto, en nuestra casa, los que estamos casados, nuestro cuarto, nuestra recámara, es santa a los ojos de Dios.
Y Dios ve esta recámara donde estoy con mi esposa como algo honroso, como algo glorioso. Cuando mi esposa y yo, tú y tu esposo o tu esposa, tenemos relaciones sexuales, Dios está contento. Dios está feliz cuando tenemos relaciones, porque estamos teniendo relaciones bajo la cobertura, bajo su espectro, bajo sus parámetros, y Dios está feliz porque para eso nos dio el sexo. Dice Proverbios, gózate con la mujer de tu juventud, como amada gacela, tus caricias te satisfagan siempre. Pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Honroso sea tu cuarto sin mancha. Que cuando estés tú y tu esposa no haya pornografía, no haya otro hombre, no haya otra mujer. Honroso ante los ojos de Dios. Y bajo esos límites, Dios bendice las relaciones sexuales. El 90% actualmente de las revistas Cosmopolitan, Vanidades y todo ese cochinero de cosas que existe en el mercado sugieren, no, cuando tengan relaciones, vean otras relaciones, vean películas pornográficas para que se exciten, hagan esto, compren estos aparatos, etcétera, etcétera. Todo con tal de que, de pervertir lo que ante los ojos de Dios es intocable y debe de ser sin mancha. El diablo quiere ensuciar todo aquello que Dios ha hecho puro. Después, dentro del matrimonio, cuando una persona rompe este vínculo con su esposa, y tú cometes adulterio y tienes relaciones con una mujer o con otro miembro de tu esposo, el hombre es espiritual y cuerpo. El matrimonio es esto. Es la interrelación de dos cuerpos, dos almas y dos espíritus. Y en ese momento, lo que hace que en un matrimonio pueda existir la bendición de Dios es la fidelidad. La lealtad del uno para el otro. En cuanto en un matrimonio hay adulterio, se rompe esta fidelidad, se ensucia esta lealtad. Y en ese momento nace dentro de ese matrimonio, de esa casa, lo cual contamina a nuestros hijos, lo que se llama los celos, la desconfianza. Y se convierte esa relación en un verdadero infierno. Dice Proverbios 5, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Las consecuencias del adulterio son tan graves, son tan patéticas, que tenemos el caso en la Biblia de los dos más grandes hombres de Dios. Por un lado, Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Jamás en la historia ha existido ni volverá a existir ningún hombre que cargue una fuerza de 300 kilos, que luche con un león y que le abra con las manos sin ninguna otra cosa como un cabrito, las mandíbulas. La fuerza de Sansón era una fuerza sobrenatural, que no era natural, era dada por el Espíritu de Dios. Y a ese hombre y al hombre más sabio de toda la historia, Salomón, a estos dos hombres, al más fuerte y al más sabio, los dos los hizo caer una mujer. Una mujer fue la causa y la ruina de los dos hombres más grandes en fuerza y en sabiduría en la palabra de Dios. El adulterio hace que se rompa esta fidelidad, que se rompa esta lealtad, entre el infierno y pasará mucho tiempo, escúchame bien. No vengan porque la mayor parte de los hombres así ven a las mujeres, ay, si mi esposa no me ha perdonado, ¿qué querías entonces que te perdonara a los 6 meses? Es que fue hace 1 año y medio, ¿y qué creías que tu esposa la tiene en la mente para que tú recobres la confianza de tu esposa? Necesitarás 5 años de portarte con Martín de Porres. Vas a tener que hacer obras de arrepentimiento, vas a tener que producir frutos de arrepentimiento. Has manchado tu hogar, has manchado tu matrimonio, has manchado la vida de tus hijos. Has arruinado tu vida y tu mente. ¿Hay restauración? Sí hay restauración. Gloria por la sangre de Dios y porque Dios es misericordioso y nos perdona, pero la cosecha la recogemos. Ahí está David, un hombre conforme al corazón de Dios. Comete adulterio con Betsabé. Pierde su niño. Su hijo se rebela. Hay incesto en su matrimonio. A sus demás mujeres son violadas públicamente. Su hijo predilecto Absalón se convierte en su enemigo propio. ¿Y todo por qué? Ahí está, examina las cartas de Samuel en la Biblia. Ahí está David hecho pedazos y todo por qué. Porque 15 años antes, 20 años antes, cometió adulterio. Y pasaron 20 años y seguía recogiendo la cosecha. La paga del pecado es la muerte. Dios no puede ser burlado. Si no entra eso en nuestro espíritu, si no lo entendemos, por eso dice el que comete adulterio es falto de entendimiento. No han entendido que la paga del pecado es la muerte. Veamos en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. Capítulo 20. Levítico 20. Versículos del 10 al 18, los pecados sexuales contra los cuales Dios
lanzó la pena de muerte. Y en esta mañana yo le pido a Dios que me dé sabiduría para hacerte entender por qué son tan graves. O sea, nuestro entendimiento está tan enceguecido por el pecado. La Biblia describe en Romanos 1 que la mente está tan oscurecida por el pecado que no alcanzamos a entender por qué esa drasticidad de pena capital, pena de muerte al que cometiera estos pecados, pero esta mañana tú lo vas a entender por qué. Dice en Levítico 20, versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dios sentenciaba bajo pena de muerte el adulterio. Si nosotros comenzamos en esta mañana a tratar de ilustrar lo siguiente, lo vamos a entender. Ayúdame, Señor. Si estuviéramos en una isla, vamos a poner 10 parejas. Vamos a una isla 10 parejas. Vamos, esas 10 parejas en esa isla, a levantar una sociedad. Somos los fundadores de una nueva sociedad. No hay nadie, todavía nadie tiene hijos, a 10 parejas. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a levantar una sociedad, para poder levantar una cultura, es poner inmediatamente normas y leyes entre nosotros. Porque si de repente el otro chavo le echa los perros a mi esposa y yo le echo los perros a la otra pareja, a la cuarta pareja, y entre nosotros comienza a haber este tipo de cosas, va a haber después crímenes, va a haber asesinatos entre nosotros, va a haber perversión, van a nacer hijos, no van a saber de quién, y la historia nos demuestra sociológicamente que lo más grande, el común denominador más grande que ha existido, causante del derrumbamiento de las sociedades antiguas y de los imperios como fueron los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos, no fue la política, no fueron los partidos, no fue la educación, no fue la economía ni la inflación, fue la inmoralidad. La inmoralidad, de acuerdo a la perspectiva de Dios, de acuerdo al sistema de valores de Dios en la Biblia, es el causante, la destrucción de una nación, de un imperio, de una familia y de tu vida y de mi vida. La inmoralidad es la carcoma, es el veneno más grande que pueda las puertas del infierno inyectar a nuestra sociedad, a tu vida y a tu hogar. Dios, pues, toma tan en serio la fidelidad en un matrimonio que si alguien en esa isla, entre nosotros las parejas, decimos, vamos a poner las reglas, si te metes con mi esposo, te matamos. ¡Ay, qué drástico! Es que es más drástico todavía que comencemos a degenerarnos porque no llegaremos a formar ni en los próximos 15 años ninguna sociedad. Tú respetas a mi esposa, yo respeto a tu esposo, respetas a mi esposo, respeta a mi esposo. Y al primero que amanezca y lo agarremos en adulterio, lo colgamos de la palmera más grande. Para que haya temor en todos y sepamos que eso es algo serio. No podemos subsistir sin reglas morales. Dice el versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre y que se quiera meter con su madrastra, o con su propia madre, la desnudez de su padre descubrió. La frase, la desnudez de su padre, significa relaciones sexuales en la Biblia. El primer caso de homosexualismo fue el hijo de Noé, Cam, que descubrió la desnudez de su padre. Eso significa que él tuvo relaciones mientras su padre estaba borracho con él. Y por eso Dios maldijo a Cam. Y esa es la primera relación perversa sexual que hay en la palabra de Dios. Dice el versículo 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Dios le llama grave perversión el incesto. Las relaciones entre los familiares son graves a los ojos de Dios. Y ahora la ciencia lo descubre a través de una enfermedad como la hemofilia y como las enfermedades venéreas, lo grave que es meterse entre primos y entre parientes y tener relaciones sexuales, y más cuando nacen hijos que son víctimas de tus perversiones o de mis perversiones. Versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dios condena en el Antiguo y en el Nuevo Testamento las relaciones homosexuales. ¿Por qué? Cuando Dios creó al hombre, Dios le puso al hombre órganos reproductores masculinos y le trajo, no a Paquito, ni a Jorgito, ni a Chencho, ni a Pepito, le trajo a una mujer del sexo opuesto. Y lo más maravilloso es que los órganos reproductores de ella sexuales y los órganos reproductores de él, entre los dos, iban a unirse y a hacer cola de Dios. Les informamos que ya los programas nuevos que estamos sacando, como el de La Biblia tiene la respuesta, ya fue enviado a Costa Rica, y también el programa Noticiero Profético ya está también disponible. Gracias por estos programas. Y en esta mañana vamos a analizar un tema tremendo en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 7. El tema de esta mañana es los pecados sexuales.
La Biblia dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. La Biblia describe claramente cuáles son los componentes del ser humano. Dice Hebreos 4:12, 1 Tesalonicenses 5:23, que somos un espíritu. Pongan mucha atención, somos espíritu básica y principalmente, porque nuestro Creador es el Padre de los espíritus. Tenemos un alma. El alma es el asiento de las emociones, los afectos, los sentimientos, la voluntad. Es lo que en el Nuevo Testamento se llama la mente. Aquí está en la mente todo esto. Y el alma y el espíritu que tenemos viven dentro de un envase. Una casa temporal, en el griego se usó la palabra soma, con S, soma. Cuando la Biblia nos muestra y nos describe exactamente de qué estamos compuestos, comenzamos a entender que cada una de las partes o componentes del ser humano están interrelacionadas. Mi espíritu recibe la comunicación directamente de Dios, porque Dios es espíritu, Juan 4:24 al 26. Dios se comunica a mi espíritu. Mi espíritu comienza a enviar la información a mi alma, el alma, o sea, a mi mente. En la medida en la que mi mente recibe la información de la Biblia, porque esta es la comunicación de Dios espiritualmente a mi alma, mi mente se va renovando y transformando. La vida cristiana es una renovación mental de todos mis sistemas anteriores de valores, mis sistemas filosóficos, mis pensamientos, mis ideas, y ahora esta nueva información que va entrando a mi alma ha causado, ahora sí se podría llamar un lavado verdadero del cerebro, porque realmente lo necesitábamos, y mi mente, en la proporción en la que va cambiando y va recibiendo esta información, mi mente va enviando la información a mi cuerpo. Y mi cuerpo entonces, cuando me pide que yo le dé, o me pide que lo satisfaga, todos los impulsos que tenemos carnales están en el cuerpo, no en la mente, no en el espíritu, están en el cuerpo los impulsos sexuales. Cuando mi cuerpo me comienza a demandar, si mi mente está fuerte, mi mente le dice a mi cuerpo no, y mi cuerpo comienza poco a poco a debilitarse. Dice Colosenses 3:5, hagan morir. En la medida en la que yo le niego a mi cuerpo sus gustos, es en la misma proporción en la que mi cuerpo se comienza a convertir en el esclavo de mi mente. Y antes de que fuéramos cristianos, era a la inversa este proceso. Éramos esclavos de nuestras pasiones. Si todos los cristianos comprendiésemos en esta mañana, a través de este mensaje, la gravedad del pecado en nuestra vida, pero más que nada, las consecuencias después de nuestros pecados, lo que hacen los pecados sexuales en nuestra vida, lo que nos marcan en nuestra vida, lo que le hacen a nuestra mente, cómo enferman el espíritu, según de Corintios 7:1, y el daño que le ocasionamos a Dios, nosotros comenzaríamos realmente a cambiar nuestra manera de vivir. El pecado fue la causa precisamente por la cual Dios tuvo que bajar del cielo, por causa de tus pecados y de mis pecados. Y el pecado es tan grave a los ojos de Dios, el pecado es tan serio a los ojos de Dios, que no había otra manera en que Dios pudiera solucionar el problema del pecado más que abriendo los brazos en una cruz y muriendo en nuestro lugar como nuestro sustituto con su sangre para poder limpiarnos de todas nuestras inmundicias y maldades pecaminosas. Una vez que nosotros somos cristianos y hemos comprendido que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesucristo, Dios quiere, amados santos, que comencemos a tomar el pecado en serio. Que estemos conscientes de la gravedad del pecado y que podamos ser responsables de nuestras acciones. La Biblia dice que ya que recibimos a Cristo, estos impulsos de nuestro cuerpo siguen vivos. Se les llama en el Nuevo Testamento el viejo hombre, o lo que éramos antes de ser nuevas criaturas. Ahí está dentro nuestra antigua naturaleza pecaminosa, adámica, continuamente pidiendo y continuamente exigiéndonos que le demos gusto. Yo les decía que esto es comparado a un globo. El globo es la carne, nuestra carne,
La mano arriba del globo es el Espíritu de Dios. Si tú a un globo lo pones en una tina y le pones la mano encima, el globo ahí se queda debajo del agua. Pero en el momento en que tú le quitas la mano, el globo sube a la superficie, su tendencia es, ¿verdad?, salir. La Biblia dice en Romanos 8:13 que si nosotros por el Espíritu aplacamos, controlamos la carne se mantendrá controlada. Pero que el que piensa que está firme, el que crea que ya, porque ayer habló en lenguas, o porque ayer fue muy santo, porque ayer fue una reunión de oración, o porque se le apareció el arcángel Gabriel hace 3 días en su casa, no importa tus experiencias pasadas, la lucha con nuestra carne es diaria. Diaria, 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 diaria. Tenemos que estar continuamente ejerciendo el poder sobre de ella. Porque en cuanto nos descuidamos, sale a la superficie y nos damos cuenta que todo aquello que creíamos que ya no existía, ahí está dentro de nosotros, latente y potencialmente. Esta antigua naturaleza tiene todos los días que morir. Dice Colosenses 3:5, hagan morir. La frase hagan morir es la palabra griega necro. Necro significa mortificar, poner bajo sentencia de pena de muerte. No permitir que viva. Hagan morir lo terrenal, no lo espiritual. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿A qué se refiere 2 Corintios 5:17? El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo que nueva criatura? Yo voy al espejo y tengo la misma cara. Somos cristianos y hay cristianos que tienen 1 o 2 años y siguen fumando. ¿Cuál nueva criatura? Bueno, esa palabra nueva criatura es nueva creación espiritual. Nuestro espíritu ha sido creado totalmente nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es espiritualmente. Pero también se acuerdan que dijimos que también tenemos un alma, ¿verdad? Bueno, el alma es la mente. Entonces, espiritualmente